Amigos, muy buen día y bienvenidos una vez más a esta serie de resúmenes de libros de administración, finanzas y temas de negocios en general, que esperamos sea de su interés. El día de hoy les presentamos el libro Profit First. Este libro fue escrito en el año 2014 por Mike Michalowicz. Mike se ha convertido en uno de los escritores más reconocidos en temas de pequeños negocios, small business, y bueno, pues ya tiene varios libros en su haber. Este es creo que su cuarto o quinto libro. Eh, Mike se ha convertido en un superstar allá en Estados Unidos porque antes de los 35 años él logró vender dos empresas que había fundado, lo cual pues, le permitió construir una pequeña fortuna de varios millones de dólares y la cual después perdió completamente. A los 42 años tuvo que empezar de cero. Lamentablemente hizo algunas inversiones que no fueron buenas y a los 42 empezó otra vez de nuevo y a los 50 años pues logró fundar otro grupo de empresas que ahora están invertidos en temas de manufactura, de consultoría y de nuevas tecnologías tipo realidad aumentada y logró recomponer su carrera profesional y de negocios, ¿no? Entonces se ha convertido en una autoridad en estos temas. El mensaje principal de este libro, digamos que es un reto a la forma tradicional como los empresarios vemos la generación de utilidades. Y él, si se pudiera resumir el mensaje del libro, es que hay que invertir la forma en que pensamos los empresarios. El método tradicional es pensar que hay que vender lo más posible, a eso quitarle los gastos y lo que nos queda son las utilidades. Él lo que dice es que sí hay que tratar de vender lo más posible, pero inmediatamente después, por cada peso, por cada dólar que se venda, hay que separar físicamente las utilidades, incluso recomienda ponerlas en una cuenta bancaria por separado, para después dejar que el empresario administre sus gastos de la mejor forma posible y que los gastos no se coman esas utilidades que el empresario debería tener, ¿no? Entonces, es un poquito el mensaje principal de este libro y él nos dice que de esa forma nos podemos volver más innovadores, más eficientes, pero anteponer ante todo el reservar las utilidades que el negocio debe de tener, ¿no? Bueno, entrando en materia en el libro, lo que el autor nos dice es que pues, crear un negocio nunca ha sido fácil. El hecho de establecer un modelo de negocio que permita resolver problemas de los clientes de forma eficiente y demás es de por sí ya un reto, y después administrarlo financieramente para que existan utilidades, pues es un reto incluso aún mayor, ¿no? Y esta estadística que creo que es cierta en México, en Estados Unidos, en Latinoamérica y prácticamente yo creo que a nivel universal, es que una gran cantidad de negocios fracasan en los primeros 5 años después de haber abierto el negocio. En el caso de Estados Unidos, la estadística es 50%, quizás en Latinoamérica el número de negocios que fracasan sea un poco mayor, y esto es porque muchos negocios no pasan este famoso valle de la muerte, ¿no? Que es un periodo en el que ya existen ciertos costos fijos, las ventas no son suficientemente consistentes o altas como para poder cubrir perfectamente los costos fijos y por lo tanto algunas empresas no pasan esa curva en el que las utilidades y la generación de efectivo ya sea lo suficientemente sólida y robusta para absorber los gastos fijos y generar utilidades, ¿no? Muchos negocios sobreviven finalmente al día o teniendo grandes niveles de endeudamiento o pues de forma que no es un modelo de negocio que genere riqueza, ¿no? Y esa es una realidad en muchos lugares. El autor se cuestiona por qué sucede esto y desde su punto de vista piensa que el modelo tradicional de establecer utilidades es lo que está mal, ¿no? Incluso nos hacen referencia a un reporte, a un estudio que hizo
Global Entrepreneurship Monitor, una institución en Estados Unidos que hizo esta encuesta hace ya casi 7, 8 años, en 2013, y en el que se reporta que de los pequeños negocios, 8 de cada 10 negocios no tuvo ganancias en el periodo 2013-2015, ¿no? Entonces pareciera que el tema de la falta de generación de ganancias, pues es un tema endémico, ¿no? En la forma en la que se manejan algunos de estos negocios, sobre todo pequeños. Y el autor dice que una de las razones por las que esto se da es que el empresario normalmente hará uso de todos los recursos que estén disponibles, ¿no? Es decir, si el empresario vende y tiene ciertas utilidades, pero ve que esos recursos, que ese efectivo está disponible en su cuenta bancaria, pues encontrará formas de gastárselo, ¿no? Y esto lo lleva a hace una referencia a un estudio muy interesante que se hizo en los años 50. Cyril Parkinson, un historiador y filósofo que después promulgó algo que ahora se conoce como la ley de Parkinson y que nos dice que el tiempo necesario para terminar una tarea es directamente proporcional al tiempo disponible que tiene la persona, ¿no? Y esto lo vemos mucho en administración. Si le damos al equipo una semana para realizar un reporte, pues seguramente el tiempo requerido para realizar el reporte será de una semana, ¿no? La naturaleza humana es que nos vamos extendiendo en el tiempo y casi siempre hacemos un push de último minuto para llegar, cumplir a tiempo y listo. Pero si nos dieran un mes para hacer el reporte se tomaría un mes, ¿no? Y el autor extrapola esta situación al tema de los recursos y nos dice que si el empresario tiene 1 millón de pesos para realizar ciertas tareas, pues seguramente se va a gastar ese 1 millón de pesos. Pero si su presupuesto fuera de 500,000 pesos, seguramente encontraría formas de realizar lo mismo, pero con menos dinero. Entonces, un mensaje clave del libro es separar las utilidades para dejar únicamente el dinero estrictamente necesario para cubrir los costos y de esa manera obligar al empresario a ser más eficiente, ¿no? Eh, otra explicación que nos da el autor, que también me parece interesante, es debido a un fenómeno psicológico que en inglés se llama primacy effect y que significa que los seres humanos nos enfocamos casi siempre en lo primero que vemos. Ahí es donde ponemos la mayor atención, el mayor enfoque y los demás temas que vienen después de lo primero que vimos ya los tomamos con menor enfoque o con menor profundidad, ¿no? Entonces, el autor dice que como siempre el foco y la preocupación del empresario está en las ventas, ahí es donde se coloca todo el enfoque y toda la atención y después en la parte de costos y en generación de utilidades ya va mucho menos atención. El empresario asume que si vende más va a generar más utilidades, pero en realidad se mete poco a administrar los costos para asegurarse de que lleguen esas utilidades, ¿no? Entonces, ese es el enfoque tradicional y digamos, una de las recomendaciones que nos da el autor en este libro, que seguramente para mucha de la gente que está en finanzas le parecerá un poco rudimentaria, un poco primitiva, pero yo creo que sí hay que pensar desde el punto de vista del empresario pequeño o del profesionista independiente, donde esto puede tener sentido. El autor recomienda abrir 5 cuentas bancarias, tenerlas totalmente separadas, de manera que el empresario o el profesionista pueda recibir toda su cobranza en una sola cuenta bancaria, que es va a ser la cuenta de ingresos. Inmediatamente después, en cuanto reciba un peso o un dólar en esa cuenta, hay que fijar un porcentaje de utilidad, ¿no? Que es el que vamos a tener. Eso dependerá de cada negocio, puede ser 5, 10, 15, 20%, pero por cada peso que entre, esos 5, 10 o 15 o 20 centavos se tienen que ir a la cuenta de utilidades, ¿no? O lo que sería lo mismo decir, si el empresario factura 100,000 pesos, inmediatamente después 10,000 o 20,000 pesos se tienen que transferir físicamente a la cuenta de utilidades o de ganancias, ¿no?
Después, él también recomienda establecer un porcentaje de lo que sería el sueldo del empresario o del dueño del negocio. Y esa cantidad, digamos, si su sueldo va a ser un 15% de lo que se genera en el negocio, o si van a ser 30,000 pesos mensuales, pues ir separando físicamente en una cuenta independiente lo que es el sueldo. Lo mismo, separar en una cuenta independiente lo que van a ser los impuestos. Si sabemos que al final nuestra tasa efectiva de impuestos va a ser del 15%, pues igual, de esos 100,000 pesos de facturación, separar 15,000 en una cuenta bancaria separada para pago de impuestos y finalmente dejar en otra cuenta bancaria lo que va a ser para gastos de operación, ¿no? Como les digo, para muchos empresarios que han estado en negocios más estructurados, pues podría parecer muy primitivo el tener que separar físicamente el dinero en diferentes cuentas, pero el autor, el argumento que pone en el libro es que eso le permitirá al empresario tener mucha mejor visibilidad de lo que debe de estar en cada cuenta y sobre todo no gastárselo. Él ya podrá tener la disciplina de saber que lo que está en la cuenta de ganancias no se puede tocar, lo que está en la cuenta de impuestos no se puede tocar, lo que está en la cuenta de su salario es lo que tiene que usar para vivir y lo que está en la cuenta de gastos operativos, pues es el cash que tiene disponible para hacer frente a los gastos operativos y no más, ¿no? Entonces, es una manera, digamos, como que físicamente asegurar que esos recursos estén en cuentas separadas, ¿no? Y después, bueno, nos habla un poquito de cómo definir el porcentaje de ganancias, ¿no? Que nuestro negocio deberá tener. Eso nos recomienda, obviamente, pues ver información financiera histórica, conocer nuestro negocio para ver qué porcentaje de ganancias deberíamos de tener, quizás hablarlo con algunos colegas en cámaras de comercio o incluso consultar información de empresas públicas que estén en un sector parecido al nuestro, de manera que podamos establecer si las ganancias que se tienen que ir a la cuenta de ganancias y de utilidades, pues deben de ser un 5, 10, 15, 20, 30%, ¿no? Pero es importante establecer un porcentaje que sea realista y acorde a nuestra operación. Y después lo que nos recomienda es tener la disciplina durante cierto tiempo. Nos recomienda en los siguientes 6 a 12 meses de hacer un programa como de optimización de utilidades. Es decir, cada mes ir subiendo en un 1% el margen de ganancia que tenemos e ir bajando en 1% lo que destinamos a la cuenta de gastos operativos hasta que lleguemos a un punto de utilidades óptimo, ¿no? Que cada empresario tendrá que definir en lo particular y de manera que eso nos vaya llevando a un margen de utilidad cada vez mayor, ¿no? ¿Cómo utilizar las ganancias? Ahí también es muy interesante lo que nos dice el autor. Él recomienda, y aquí me parece muy interesante lo que nos dice, él recomienda dividir, digamos, que el presente y el futuro en dos mitades de 50%, es decir, que el accionista pueda retirar 50% de las utilidades cada trimestre, como lo hacen los accionistas de empresas públicas, que muchas veces reciben dividendos cada trimestre, retirar el 50%, pero dejar el otro 50% de utilidades guardado en la compañía para ir construyendo un fondo de contingencia hacia el futuro, ¿no? Entonces, me parece muy interesante esa propuesta de, digamos, diversificar nuestro punto de vista entre el presente y el futuro. Creo que sería, creo que sería malo dejar todas las utilidades para el futuro y no disfrutar de las ganancias hoy, así como también sería muy malo gastarnos todas las ganancias hoy y no dejar un fondo de contingencia para el futuro, ¿no? Eh, el autor también nos recomienda que ese fondo de contingencia que se va a ir construyendo a través de las ganancias que se van generando, pues por lo menos sea suficiente para cubrir 3 meses de gastos operativos del negocio, ¿no? Es decir, en un ambiente de estrés, en un ambiente inusual, por ejemplo, una pandemia, pues que pudiéramos tener la posibilidad de tener
efectivo suficiente para mantener la operación del negocio 3 meses, aunque no tuviéramos ventas o cobranza 3 meses, ¿no? Entonces, es ir construyendo ese fondo, pero también tomar el tiempo de gastarnos ese 50%, disfrutarlo como resultado del éxito del negocio, mientras que el otro 50% se reinvierte para el futuro, ¿no? En el siguiente capítulo, el autor nos dice que después de esto hay que empezar a buscar temas de eficiencia adentro de nuestro negocio, igual que de la misma forma que cuando encontramos dinero adentro de un pantalón, adentro de una ropa, y nos alegramos porque es dinero que no sabíamos que teníamos. Y nos dice que si miráramos un poco hacia adentro de los procesos de nuestro negocio, seguramente encontraríamos lo mismo, seguramente encontraríamos dinero esperando a ser descubierto a través de mejoras de procesos o a través de eliminación de ineficiencias o de gastos que no no tienen sentido hacer, ¿no? Entonces, por un lado es hacer más con menos, encontrar eficiencias internas. Por otro lado, enfocarnos cada vez más en ser la mejor solución eh, hacia nuestros clientes, ¿no? Hacer lo que hacemos para nuestros clientes, hacerlo con perfección, con rapidez, a un bajo costo y de forma más eficiente, con menores recursos y especializarnos en eso, ¿no? Una vez que hayamos encontrado el nicho en el que nos queramos especializar, pues será mucho más fácil vender ese producto o servicio a nuestros clientes con mayores márgenes y con mayor éxito. Algo que nos pone como ejemplo el libro, es un caso de estudio que existió en la empresa de mensajería UPS, la cual descubrió que sus operadores gastaban más tiempo y combustible al esperar los semáforos para dar vuelta a la izquierda. La empresa descubrió esto ahí con base en un proceso de mejora continua y emitió una recomendación a todos sus choferes que era el evitar dar vueltas a la izquierda. Simplemente como política se dio esa instrucción, se le dio capacitación a los choferes y demás. Y en el primer año de haber implementado esta política, la compañía ahorró $6 millones en combustible, ¿no? Con un cambio realmente muy pequeño, pero que obviamente tuvo un impacto importante en las operaciones del negocio. Posteriormente, el autor nos habla sobre el tema de pago de deuda, que creo que aquí también es uno de los puntos interesantes del libro. Él nos comienza el capítulo con la premisa de que hacer dinero cuesta dinero y eso como emprendedores, como empresarios, lo vemos todos los días. Es aún más eh, visible esta premisa cuando estamos iniciando el negocio o cuando estamos iniciando una nueva línea, un nuevo producto, un nuevo servicio. Realmente hay que invertirle antes de que pueda generar negocio y eso típicamente se ve en una curva de rendimientos decrecientes y que luego se da la vuelta, muy de la mano con este tema del Valle de la Muerte. Hay un momento en el que hay que invertir y gastar, los ingresos no están ahí. Si terminamos el proyecto, la empresa en este punto, pues simplemente tenemos pérdidas, ¿no? Porque obviamente los ingresos nunca fueron lo suficientemente altos para cubrir los costos, pero si seguimos en la curva, llega un momento en el que los ingresos crecen ya de forma mucho más rápida que los costos y ahí es donde llegan las utilidades. Para pasar ese periodo, muchas veces, obviamente, se requiere deuda, se requiere financiamiento y el autor nos dice que muchos empresarios cometen un error al dar totalmente la prioridad en el manejo de su efectivo al pago de deuda, ¿no? El autor lo que nos propone es que, aunque estemos endeudados, tengamos la disciplina de separar las utilidades que debemos de tener para ir construyendo este fondo de contingencia e ir separando las utilidades que le corresponden al negocio, ir separando lo que es gastos, lo que es el salario del empresario, etcétera, y después ir haciendo un plan de establecimiento de prioridades para el pago de deuda. Él lo que nos sugiere es hacer un análisis de todas las deudas que tiene la empresa, irlas poniendo de mayor a menor. Si hubieran deudas con el mismo monto, ir poniendo las que tienen mayor tasa de interés que las que tienen menor tasa de interés
y junto con el pago de gastos operativos mensual del negocio, ir haciendo los pagos mínimos indispensables en todas las deudas, ¿no? Simplemente para no caer en default, para no irte a buró de crédito, para que no se manche el récord crediticio de la empresa. Entonces, de todas esas deudas vas haciendo los pagos mínimos y de la última, la deuda más pequeña, es así hacerle pagos más fuertes hasta poder desaparecerla. Y una vez que sucede eso, entonces el siguiente mes o en los siguientes meses vamos con la siguiente deuda más pequeña que haya, de manera que se vayan desapareciendo deuda por deuda de las menores a las mayores y eventualmente en un periodo de 6, 12, 18 meses poder haber acabado con el endeudamiento de la empresa, ¿no? Pero haciéndolo de manera gradual y no sacrificando sueldos o sacrificando utilidades o sacrificando pago de impuestos con tal de reducir el endeudamiento, ¿no? Entonces, pues es una técnica que nos recomienda el autor. Creo que es interesante desde el punto de vista de que el empresario pues sí tiene que establecer prioridades e ir atacando esas deudas de una manera lógica. Después, finalmente, para casi ya terminar el libro, lo que nos recomienda el autor es que todos estos consejos de cómo administrar las finanzas del negocio también se deben de adoptar a la vida diaria del emprendedor o del profesionista independiente. Igual, replicar cuentas bancarias separadas donde se vayan construyendo las reservas, donde se vayan construyendo los fondos de los cuales saldrán las utilidades para el accionista, para el emprendedor, del cual saldrán los pagos de impuestos y del cual también saldrán los gastos operativos o los gastos de la vida diaria. Un consejo muy interesante que me recordó mucho a Warren Buffett en ese sentido es también el tema de que el autor recomienda pues vivir de una manera frugal, no incrementar el costo de vida, el nivel de vida de manera muy rápida, incluso aunque el negocio vaya teniendo éxito, ¿no? Él nos recomienda mantener nuestro nivel de vida en un promedio razonable, por lo menos durante 5 años, ¿no? Por lo menos durante 5 años en lo que le damos tiempo a que el negocio realmente se consolide y después de 5 años, si vemos que el negocio se consolidó y se volvió en una máquina de hacer dinero y es un cash cow, bueno, en ese momento ya podrá pensar el empresario en comprar su avión privado o invertir en un yate en San Diego, pero no antes porque si no de esa forma pues es un mal uso de los recursos financieros, ¿no? Entonces, vivir de manera frugal, no incrementar el costo de vida demasiado rápido, establecer esta disciplina de separar cuentas bancarias y de ir construyendo las reservas, me parece que son temas interesantes para, especialmente para empresarios pequeños, ¿no? Entonces, creo que es el resumen a grandes rasgos de lo que es este libro. Como les decía, pues son consejos muy prácticos, quizás para organizaciones más complejas, pues se puede ver como algo que realmente no es muy sofisticado, ¿no? El hecho de tener diferentes cuentas bancarias y andar haciendo transferencias cada vez que entra dinero a la empresa, pero quizás para nuevos emprendedores o para profesionistas independientes que no necesariamente tienen una formación contable financiera, pues este tipo de consejos sí pueden ser de mucho valor, ¿no? Entonces, amigos, pues espero que les haya gustado este resumen. Es un libro interesante, es una lectura muy amena, se lee muy rápido y que creo que nos puede aportar a todos algunas mejores prácticas en la administración de nuestros negocios. Muchas gracias, como siempre, por su atención y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.